Bueno, tenemos los principios constitucionales del derecho procesal. Ya habíamos visto lo que es el artículo 18 de la Constitución, que dice que ningún habitante puede ser penado, juzgado sin un juicio previo fundado en una ley anterior al hecho de proceso. Eso es un poco lo que yo les decía hace un rato, que la ley debe preexistir al hecho ilícito, tiene que existir con anterioridad. Tampoco puede ser juzgado por comisiones especiales, ¿sí?, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Esto es lo que comúnmente se conoce con el nombre de la garantía de los jueces naturales. ¿Y esto qué significa? Que no se constituye un tribunal simplemente para juzgarte a vos o la comisión de cierta categoría de delitos, sino que ya existen los tribunales. Puede haber creación de nuevos tribunales, qué sé yo, pero no es que se altere la garantía del juez natural. No sé si se entiende eso. Bueno, el principio de inocencia, eso también es una garantía constitucional, es decir, que la persona solamente va a ser considerada culpable una vez que haya una sentencia. Durante el transcurso del proceso, la persona es imputado y goza de la presunción de inocencia, ¿sí? Por eso también eso está vinculado con el hecho de que no va a poder declarar en su contra. Si no hay pruebas suficientes que le atribuyan la comisión del hecho ilícito y él ha sido, por ejemplo, el autor, bueno, es inocente, aunque lo haya hecho, ¿no? Si la sentencia lo declara inocente, es inocente. Tal cual, es así. Bueno, y después nuestro código de procedimiento dice que justamente regula, receta estas garantías del juez natural, del principio de la inocencia y del no bis in idem, que el no bis in idem significa que alguien no puede ser procesado ni penado por el mismo hecho, ¿sí?, dos veces. Si vos ya mataste, a vos te están haciendo una imputación por A mató a B, ¿no? Él, por ejemplo, el 16 de junio del 2021. Bueno. Y a vos acá te declaran, terminamos el juicio y te sobreseen, ¿no? Sobreseer es que se cierre esta causa para vos. Y sos inocente, o sea, muere el expediente para vos o seguís tu vida normal como si nada. De acá a un año no te puede a vos aparecer un requerimiento fiscal para presentarte a juicio porque A mató de nuevo a B el 16 de junio del 2021, porque esto ya se cerró. Eso significa el no bis in idem, que no te pueden juzgar dos veces por el mismo hecho, ¿sí? Sí por otros, obvio. Bueno, tenemos el principio indubio pro reo. Acuérdense que en el derecho laboral teníamos que en realidad la legislación está a favor del trabajador. Acá el indubio pro reo, en caso de duda, se favorece al reo, la aplicación de la ley más benigna, ¿sí? Y bueno, obviamente eso en toda la ley, la duración razonable del tiempo del proceso. Se dice que una justicia lenta no es justicia, ¿no? Y después tenemos las etapas del proceso. Que acá vamos a tener otra estructura de juicios, chicos. Vamos a tener un procedimiento preliminar, una etapa denominada introducción, el juicio en sí y la ejecución. Esas son las grandes etapas de lo que es un proceso penal. Ahora vamos a ver de qué lo que se trata cada una de ellas. En este procedimiento preliminar está confiado a cargo de la policía, donde va a ser quien va a recabar pruebas, quien va a tomar elementos probatorios, a recabar, recolectar, y en virtud de eso se va a pasar a hacer un juicio o no, ¿sí?
Esto está mezclado porque en realidad, como habíamos visto ya, según el tipo de delito que se trate, de entrada ya puede abrirse una instrucción con la participación de los fiscales, ¿no? Pero, por ejemplo, los delitos dependientes de instancia privada, hay una persona que va a una comisaría a hacer una denuncia, por ejemplo, bueno, ahí los policías le van a pedir algo y en base a eso después se abre una investigación, se pone en funcionamiento todo lo que es el aparato judicial. Entonces no es que hay una zona tan delimitada. La instrucción en sí significa la investigación del juicio, que está donde los protagonistas acá van a ser los fiscales. Y es muy importante, puede durar años, está a cargo esto. Yo les voy a hacer otra distinción para que no se pierda. Según la clase de delitos tenemos 3 tipos de jueces, ¿sí? Los jueces correccionales, que esto está en la unidad 1. Los jueces correccionales, que son aquellos que van a entender delitos de penas menores, que no sean penas privativas de la libertad, los delitos de instancia privada, o los que no superen los 3 años de prisión efectiva, ¿sí? Por otro lado tenemos los jueces de instrucción, que son los que van a conocer los delitos más graves y los que van a llevar a cabo, los que van a estar pendientes de lo que es esta etapa, ¿sí? Que es la instrucción. Y después tenemos los jueces de ejecución penal, que son los que van a tener que conocer toda la etapa de ejecución, para la redundancia, que es cuando ya hay una sentencia, cuando hay un juicio que culmina y a una persona se le impone determinada pena. Entonces, todo lo que son salidas transitorias, no sé, después de pedir algún tipo de beneficios para las personas que se encuentran privadas de la libertad, bueno, los tienen que conocer, tramitar ante los jueces de ejecución, ¿sí? Entonces, volviendo al proceso, tenemos la instrucción, que en el caso de que los fiscales encuentren pruebas contundentes que nos anticipen, nos hagan presumir de que el hecho ilícito se le puede atribuir a una persona, todo esto acá es presunción. Acá ya vamos a hablar si la persona es o no culpable, pero hasta acá todo es presunto. Por eso se hacen las investigaciones. Y acá los jueces van a poder pedir la elevación a juicio, ¿sí? Los fiscales, perdón, van a poder pedirle al juez la elevación a juicio o el sobreseimiento de la persona. Sobreseimiento de la persona, como les dije, significa que o no se han encontrado elementos contundentes o no hay elementos que atribuyan la responsabilidad a determinada persona, o haya habido una prescripción de la acción, es decir, que se vence el plazo para poder ejercerla y bueno, se decreta el sobreseimiento y no se avanza a una instancia de juicio. Estas etapas son largas, por eso cuando ustedes escuchan en los medios hay una elevación a juicio oral, es porque estamos acá recién, hemos pasado esto, ¿tá? Pero son más largos que los procesos civiles a veces. En el caso de que se llegue a juicio, bueno, es donde justamente el juez va a evaluar todo esto y va a decidir sobre la condena a la persona o sobre la absolución, ¿no? Esto simplificando todo. Acá el libro nos habla de una fase crítica o intermedia, que es justamente lo que yo les había dicho, de la elevación de la causa a juicio o de la posibilidad del imputado de oponerse a esta elevación. Bueno, puede estar, o sea, es una cuestión doctrinaria, suponganle que está ahí, pero la gran etapa es la instrucción y por otro lado tenemos el juicio, ¿está? En los procedimientos que son más de delitos simples, ¿sí?
esto no existe, sino que tenemos lo que se llama investigación fiscal preparatoria, que el libro se los ha puesto ahí y un poco como que les corta la estructura del juicio, pero esto es otra investigación que van a hacer los fiscales para delitos menores y con respecto a eso el juez va a seguir o no. No es necesariamente una instrucción en sentido formal, ¿sí? Bueno, por otra parte viene el juicio plenario, que es lo que yo les decía, que es contradictoria. ¿Por qué? Porque intervienen las partes, una va a decir una cosa, yo lo hice, otra va a decir sí lo hizo, por eso es contradictorio, es público, como habíamos visto, ¿sí? Y va a tener participación, que eso ya lo vamos a ver, pero se los voy adelantando, que es, por un lado va a estar el juez, ¿sí? Como un tercero imparcial. Vamos a tener a los fiscales, que ¿cuál era el rol de los fiscales en un juicio? ¿Cuál es el rol de la fiscalía? ¿Para qué están los fiscales? ¿Cómo, perdón? Para las pruebas. ¿Para qué más? Para investigar, pero sobre todas las cosas. Eso sí, pero sobre todo lo principal es... No. Eso lo he dicho unas 10 veces fácil. Que es hacer que todo el procedimiento sea ajustado a la ley. Ellos sobre todo tienen que cuidar, que preservar la legalidad del procedimiento. ¿Está? Además de los fiscales tenemos al imputado, que va a ser la persona a la cual se presume que ha cometido, se le atribuye la comisión de un hecho ilícito. Por otro lado, puede estar o no puede estar la querella. Esto me imagino que han escuchado hablar de la querella. La querella no es la víctima, ¿sí? La víctima es ajena, no es parte del juicio. Por ejemplo, si se trata a ver, en el juicio de Nisman, por ejemplo, obviamente la víctima no es parte del juicio, en los homicidios no es parte. Como querellante se constituyó su ex mujer con las hijas. ¿Y qué significa ser querellante? Son aquellas personas que han sido afectadas de manera directa por el hecho ilícito y que quieren que se haga justicia, que avance el juicio y que se lo condene al imputado. Quieren hacer como representante. Una especie, pero ya no es, o sea, yo te muestro esta dinámica de personas que es totalmente un juicio civil, porque en un juicio civil vos solamente tenés un actor y un demandado. Obviamente tenés el juez, obvio, y una intervención secundaria de un fiscal. Pero hay dos partes principales, acá no hay dos partes principales. Hay muchos más actores en un mismo juicio. Y todos van a decir algo distinto, ¿no? Bien. La víctima, en el caso de que no se trate de un homicidio, puede constituirse como querellante, ¿sí? Por ejemplo, en los casos de abuso sexual, de delitos contra la propiedad y demás, puede establecerse como querellante para que avance el juicio y atribuirle toda la responsabilidad al imputado. Bien. Y esto, como les dije, va a terminar en una condena de prisión, es decir, de privación de la libertad, o puede ser otras medidas, que no sé si decirlas, quiero respetar el libro. Bueno, una vez que acá se lo condena, por ejemplo, a la persona, nada, en el caso de, por ejemplo, se lo privan de la libertad, la persona se va al penal. Y acá se termina la historia y después todo el tema de lo que va a ser salidas transitorias, que la persona pueda
cumplir, por ejemplo, una prisión domiciliaria si cumple cierta cantidad de años, o si es una mujer embarazada, o muchas cosas, lo tiene que tramitar ante un juez de ejecución. ¿Está? Por ejemplo, si la persona quiere ir a la universidad, bueno, lo tiene que tramitar ante el juez de ejecución. Bien. Ahora viene justamente lo que son los sujetos del proceso. Entonces tenemos el juez en una primera instancia, que es un tercero parcial, como hemos dicho, y goza obviamente y sobre todo de independencia. Independencia frente al Estado, frente al proceso, frente al resto de las partes del juicio, ¿sí? Bueno, obviamente hemos dicho que los jueces tienen distintas competencias. Acá distinguimos cuáles son las competencias. Un juez de instrucción no puede conocer un delito correccional, ni un juez de ejecución no puede conocer una instrucción. Y acá es un poco esto lo que les marca, ¿no? Los jueces de instrucciones, dice el libro, que son los que investigan los delitos de acción pública. Los jueces de lo correccional les corresponden los delitos reprimidos con penas no privativas de la libertad, ¿sí? Los delitos con penas privativas de la libertad que no sean los 3 años, o los delitos culposos. ¿Qué era lo que habíamos dicho que era algo culposo? Era la culpa. Un accidente. Por ejemplo. Pero que no es con intención, en realidad. Cuando no es con intención de provocar el hecho ilícito. Bien. Después, esto está en el código, que en realidad los jueces de paz, se acuerdan que hemos visto, los jueces de paz, que son los que están en los departamentos, salvo los juzgados de paz que están acá en la capital, los jueces, por el simple hecho de estar lejos, a las afueras de los departamentos, tienen ciertas facultades de tener participación en los procesos penales, de tomar indagatorias, por ejemplo, de poner a disposición de la justicia al imputado y después de darle conocimiento a estos jueces, que son los que tienen competencia en toda esta circunscripción. En Hachal, acuérdense que hay un solo juez que conoce todo, ¿sí? Acá no. Bien. Después nos dice qué es lo que le corresponde el juez de ejecución, que son todas las medidas de seguridad que le correspondan según lo que haya acá declarado el juez de instrucción. Controlar el cumplimiento, es decir, si esta persona se la condenó 4 años de pena efectiva, que no salga antes, que cumple esos 4 años, ¿sí? Bien. Después otra de las partes es el Ministerio Público Fiscal, es lo que yo les decía, es decir, que son los fiscales. No solamente van a impulsar la acción en estos casos, sino también velar porque el procedimiento se ajuste a derecho. Bien. Algo que tienen acá en el otro párrafo, que dice forma de actuación, eso es porque antes, ahora ya se ha reformado, ustedes de hecho me imagino que pueden llegar a haber visto en los medios el hecho de que se habla de un tema inquisitivo, de un sistema acusatorio. Ahora se ha implementado ya el sistema acusatorio en la provincia de San Juan, en lo que es el ámbito penal, que significa que el juicio, es decir, esta etapa, es oral, plenamente oral, como lo ven en la película de Estados Unidos, ¿sí? Ya no está el expediente papel, que es el que circula en el foro civil, sino que es oral. Uno ve en una carpeta chica las pruebas que están contra el imputado y después el abogado tiene que empezar a hablar y saberse los artículos, y los fiscales también, y después sobre eso dicta una sentencia, pero ya no es o sea, se trata que en una audiencia se resuma todo lo que se ha visto acá, no que vaya de una parte a la otra, de una parte a la otra, de una parte a la otra. Eso antes regía lo que acá les habla del proceso inquisitivo, donde el juez estaba a cargo de toda la investigación judicial,
Ahora eso ya no es así, el juez no toma participación en la investigación, en la etapa del juicio recién se entera cuáles son las pruebas. Antes el juez desde un primer momento tenía acceso a las pruebas, entonces él ya de entrada tomaba una postura y decía, ah, pero si este tipo ha hecho esta cosa, yo ya sé que lo voy a condenar. Ahora no, son los fiscales los que hacen todo eso justamente para el juez solamente tener que juzgar, decidir si el tipo es culpable o no, qué tipo de responsabilidad le corresponde. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Eso es el proceso inquisitivo y el acusatorio que ya se implementó y tiene plena vigencia en los procesos penales de San Juan. Bueno, otra persona es el imputado, ¿sí? Que es, bueno, obviamente, a la cual se le acusa la comisión de un hecho ilícito, que bueno, que tiene que transitar todo un proceso penal. Esta persona generalmente, según la gravedad del delito, se va a encontrar privada de la libertad mientras sea el transcurso del proceso, ¿sí? Salvo que sea un delito menor. Y por otro lado tenemos el querellante, que es el ofendido directamente por el delito, como les decía. Ahí el libro les hace una distinción de si se trata de acción pública o delitos de acción privada. Bueno, si son de acción pública significa que solamente él va a estar trabajando codo a codo con el fiscal acá en la instrucción para recolectar datos y pruebas, ¿sí? Me olvidé de una, muy importante. Los abogados, dice el libro, que no solamente van a dar asistencia letrada al imputado, sino que van a representar al imputado, ¿sí? Y por otra parte la víctima, que no es parte en el juicio, salvo que se constituya como querellante. Bien. Nos dice, bueno, cuáles son las facultades, los derechos en realidad que tiene la víctima. La víctima, a pesar de no ser parte, la ley le reconoce ciertos derechos: a ser informada, a que le notifiquen cómo está el estado del proceso, el cual, ustedes imagínense que acá hay un hecho ilícito que se ha cometido en contra de su persona, es decir, a pesar de no ser parte, es sumamente interesado en el avance de la causa, a ver si lo encarcelan o no al tipo. Bueno, puede de hecho presentarse a dar algún tipo de testimonio para que el juez lo tenga en cuenta, ¿no? Obviamente que eso según los abogados y la estrategia judicial que tengan. Después tenemos bien, hasta ahí, ¿alguna duda? Y entramos a otro tema después. ¿No? Bueno. Ven que es nada que ver a lo que es un juicio civil. Bueno, después tenemos distintas medidas que el juez puede disponer a lo largo del transcurso del proceso, según las evidencias que vayan surgiendo en el mismo, ¿sí? Puede ordenar, por ejemplo, el arresto, que el arresto sí es, en el caso de comisión de hecho ilícito, si todavía se encuentran las personas, el juez puede ordenar la detención de quienes se encuentren en el lugar para que no se modifique la escena, que no se pierdan elementos probatorios que puedan ser de valor para la causa, que no puedan entorpecer lo que va a ser recién toda la instrucción, toda la recolección de pruebas. Entonces puede ordenar el arresto de determinado grupo de personas, puede ordenar la incomunicación de ellos entre sí, por ejemplo, obviamente pueden llamar a un abogado para que pidan la excarcelación a la exhibición de prisión, que ya vamos a ver lo que es, pero una persona puede ya, aunque no se le impute directamente, pero por haber estado simplemente en el lugar, pues puede ordenar el arresto, ¿sí?
Bien. Después tenemos la citación, que es otra medida de la cual puede disponer el juez, que es simplemente de comparecer a los estrados del juzgado para declarar algo, ¿sí? Lo que sabe, lo que tuvo conocimiento, lo que pueda llegar a aportar útilmente a la causa. Después tenemos la detención, que la detención en realidad lo que va a implicar es se va a ordenar en los casos, en dos casos. En los casos en los que haya peligro de fuga de la persona y en los casos en los que haya se me fue la palabra, motivos para sospechar que va a entorpecer la causa, como les dije recién. O sea, son dos siempre los motivos por los cuales el juez va a ordenar estas medidas, ya sea porque sospecha que el tipo se puede ir o porque puede entorpecer, eliminando pruebas, poniéndose en contacto con otros o bueno, cohibiendo gente. El juez automáticamente puede impedir esto para que el proceso sea más transparente en realidad, ¿sí? Después está la incomunicación, que es como la que yo les decía, para que no obstaculice la investigación, ¿sí? Y después tenemos lo que es en sí la flagrancia, que alguna vez se los he mencionado, no sé si alguien se acuerda y quiere decir más o menos de qué se trata la flagrancia. No es fragancia. Cuando encuentran a la persona cometiendo El hecho ilícito, exactamente. Y o con los elementos, que son los efectos. Por ejemplo, es lo que pasa en el caso de robos, ¿sí? Encontrás al tipo que va saltando la medianera con un televisor y hay otro que lo está esperando en un auto, capaz bueno. O cuando le cortan